meticulously created and since we began. Hola gente linda de YouTube, soy su loquendero favorito AstroBoyGamer95 en un nuevo video. Hoy les traigo un top 10 mejores ROM hacks de Sonic para Android, eso debido a que la primera parte le fue muy bien en vistas, así que, sin más, empecemos con este video de los chinos. Puesto 10. Sonic 2XL. Esta ROM es Sonic DLGO de 1992 con una pequeña pero clave diferencia al original. Y es que cuando tomamos un anillo, los cuales en el contexto del juego, son anillos de cebolla, Sonic se va engordando. Si llegamos a consumir demasiados anillos, Sonic llegará a engordar tanto, que va a aparecer moderador de Discord, y le da un paro cardíaco, perdiendo una vida en el acto. ¿Y si Sonic puede engordar, debería poderse adelgazar? Pues sí, y de dos maneras, una, meterlo al gimnasio si no está con obesidad mórbida, puedes mover a Sonic de un lado a otro para que este adelgace poco a poco. Y la segunda es rompiendo un monitor con un signo de pregunta y Sonic adelgaza de un vergazo XD. Bien, avancemos al puesto siguiente. Puesto 9. Sonic 3 cartucho promocional. Ok, este no es una hack ROM como tal, pero me gustaría darle su mención debido a que esta es la ROM original, a diferencia de mi vídeo que le hice al Portmobile, donde no se podía sacar el easter egg de la fecha del estreno del segundo tráiler, aquí sí se puede. Si quieren saber un poco más de esta ROM, puedes visitar mi vídeo que le dediqué a la ROM. La verdad la traje por eso, más si analizamos el juego, fuera del tema de la película, no tiene mucho que ofrecer aunque bien tiene sus detalles. Pero bueno, vamos avanzando al próximo puesto. Puesto 8. Sonic Unblastless DX. Esta ROM hack, es el Sonic 1 de toda la vida, pero ahora tienes la variable de jugar con los gráficos de una Sega Genesis hasta literal gráficos de calculadora, todo depende de cuánto vayas llenando esa barra culiada, mientras más llena la barra mejor serán los gráficos. Para subir esa barra toda pedorra, debes destruir barnicks y agarrar anillos, y tratar de terminar el nivel con los gráficos originales. Ok, vamos a por la siguiente ROM. Puesto 7. Sonic.exe Reborn. Esta ROM hack, trae bueno ya saben, a este furro feo XD, con nuevas habilidades como el Omni Attack, el cual hace que el gameplay sea más dinámico y fluido. Lo feo es que la gran parte de cosas son solo un recolor bastante mediocre, tanto los fondos como la pantalla de título, eso sí, los sprites no están mal del todo. Si les soy sincero, les recomiendo mejor probar la ROM de mi video pasado, el Sonic 1.exe, la verdad ese ROM hack está mucho mejor hecha que esta. Vayamos a ver la siguiente ROM. Puesto 6. Sonic Unlimited Star. Esta hack ROM, otra vez, está inspirada en Sonic 1, pero esta varía en que trae un nuevo soundtrack, aunque la verdad, si bien no es malo, no es tanto de mi agrado, y también una paleta de colores y un fondo más cálido, lo cual me parece muy bonito. También los niveles han sido modificados, haciéndolos un poco más largos que de costumbre. La ROM no está nada mal, aunque debo mencionar que esta ROM hack posee algunos fallos gráficos, más que todo errores en los sprites de objetos móviles, como estas plataformas o las orillas estas que se derrumban, y también que esta tiene el bug de los pinchos del Sonic DLGO 1 original, o sea, que los pinchos aparte de quitarte los anillos y o el escudo, también te hace perder una vida, algo lo cual puede ser un poco molesto, más no algo que arruine el resto de la experiencia. Con esto dicho, avancemos al siguiente puesto. Puesto 5. Sonic Eternity. Y este ROM hack trae nuevas cosas, entre ellas trae nuevas habilidades para Sonic, ya que este es bastante dinámico. Por mencionarles unas cuantas, Sonic puede hacer el Omni Attack y apoyarse en las paredes, algo lo cual no había visto en ninguna otra ROM. Los sprites son muy geniales y fluidos, y a nivel gráfico la verdad se asemeja al de Sonic DLGO 2 de 1992, y tiene niveles bastante bien hechos. Avancemos a la próxima ROM hack. Puesto 4. Sonic Unreal Worlds. Este ROM hack es bastante divertido, tiene niveles variados, tiene dos personajes jugables, los cuales son Sonic y Amy Rose, también tiene un soundtrack genial y su jugabilidad es decente.
Eso sí, tiene un error, el cual consiste en que no se puede guardar partidas, ya que si le damos en cualquier slot de guardado, el juego crashea. El crasheo se soluciona reiniciando la ROM, y lo de no poder guardar la partida, se puede solucionar con guardar la partida directamente desde el emulador. Otra cosa, y es que el soundtrack es del videojuego Sonic 4 Episodio 1, más en específico del nivel Splash Hill Zone, y la pantalla de victoria es inspirada del videojuego Sonic Unleashed. Vamos a por la siguiente ROM. Bien, ¿se acuerdan de cuando hablé del remaster fanmade de Sonic 1? 4 es para Sonic 1 Aniversario 30, es un Sonic 1 remasterizado, es de lo mejor, sus gráficos recuerdan a Sonic Mania, tiene 3 dificultades y banda sonora remasterizada, es muy buena opción para jugar Sonic 1. Pues ahora tengo un remaster, igualmente fanmade, del Sonic 2. Puesto 3. Sonic 2 edición de 30 aniversario. La verdad no tengo mucho que decir que no se haya dicho en ese vídeo, pero en resumidas cuentas, es una ROM hack bastante bien lograda, su jugabilidad es fiel a la original, los sprites se asemejan bastante a los de Sonic Mania y los soundtracks son remixes de los temas originales. Bien, dicho eso, pasemos al segundo lugar de este top. Puesto 2. Sonic 1, Super Sonic Challenge. Esta ROM hack es, como el título dice y como llevo diciendo hasta el hartazgo, el Sonic 1 de toda la vida, pero ahora podemos jugar con los personajes de Sonic clásico, pero con sus super e hiper formas. Los personajes que podemos escoger son Sonic, Tails, Knuckles y Amy Rose. Aunque eso no es todo, esta ROM hack trae bastantes cosas con las cuales puedes curiosear. Por ejemplo, tenemos un menú para seleccionar la canción de las super formas, entre ellas tenemos la canción Open Your Heart de la banda Crash 40, canción utilizada en el final del videojuego Sonic Adventure de Dreamcast. Una curiosidad, y es que el Super Sonic que aparece en el menú principal de la ROM, es inspirada de uno de los primeros artes de dicho personaje, y que encima, Super Sonic tiene cierta inspiración a Goku Super Saiyajin de la saga de Namek. Si no me crees, solo basta con ver la postura de ambos personajes. Bien, después de dar ese montón de contexto, ahora podemos hablar del primer lugar del top. Puesto 1. Sonic 1, South Island Expedition. Desde la pantalla de título, hasta los menús, esta ROM hack desborda calidad y mérito donde mires. Los niveles son bastante curiosos, en un principio piensas que es el nivel original, pero mientras más avanzas, más cambios percibes, haciendo la experiencia bastante sorprendente para el jugador. También los sprites son muy bonitos, los menús son muy bien hechos, a verdad de las mejores ROM hacks que he probado. Y casi se me olvida, el menú del juego se asemeja bastante de los ports de teléfonos de Sonic 1 y 2, también añadiendo varias opciones y minijuegos para probar. Ya sin más, pasemos a despedir el vídeo. Bueno gente, eso sería todo. Antes de irme, me gustaría agradecerles por llegar a los 1000 suscriptores, le agradezco a Dios y a ustedes por apoyarme, ya se la saben, dejen su like y suscríbanse para motivarme a subir más y mejor contenido. Ya sin nada más que decir, su loquendero favorito se despide, chao y Dios les bendiga.